Hola, bienvenidos a un video más. Hoy hablaremos acerca de técnicas de difusión en disco, técnica ETES, técnica de ilusión en caldo, que nos permiten evaluar la sensibilidad de antimicrobianos. Para iniciar el estudio de la sensibilidad de los antimicrobianos de diferentes bacterias aisladas en muestras biológicas tiene dos objetivos. El primero es guiar al clínico en la elección del mejor tratamiento individual y el segundo es monitorizar la evolución de la resistencia bacteriana con el objeto de revisar el espectro del antimicrobiano y así poder llegar a actualizar los tratamientos. Este estudio se realiza mediante el antibiograma que mide la sensibilidad de una bacteria frente a diferentes antibióticos in vitro y de los cuales a partir de estos resultados predice la eficacia de este. Mediante un antibiograma se pueden obtener resultados cualitativos que indican si la bacteria es sensible o resistente a un antibiótico o cuantitativos que determinan la concentración mínima del antimicrobiano que inhibe el crecimiento. La interpretación para los resultados del antibiograma puede darse en sensible, intermedio o resistente y este se va a realizar en función de los valores que son establecidos por diferentes entes internacionales que evalúan año a año los puntos de corte, como lo son el CLCI, que es el americano, el EUCAS, que está en Europa, y el SEIM, que es el español. Aquí en Colombia se usa el CLCI y esto va a depender de la epidemiología de cada país. Las técnicas de estudio de sensibilidad a los antimicrobianos, en esta ocasión vamos a hablar de tres: la técnica de difusión en disco o Kirby-Bauer, técnica ETES y la técnica de ilusión en caldo. Iniciamos con la técnica de difusión en disco. Esta es una de las técnicas más antiguas para el estudio de la sensibilidad de los antimicrobianos y sigue siendo una de las más utilizadas en la rutina de los laboratorios clínicos. Esta es adecuada para la evaluación de la mayoría de los patógenos, incluyendo microorganismos exigentes o los más frecuentes, y permite el estudio de una gran diversidad de antimicrobianos y no requiere algún tipo de material especial. El método de Kirby-Bauer, el microorganismo debe ser inoculado en la superficie de una placa de agar, sobre la cual se colocan los discos impregnados con una concentración del antibiótico y las placas se van a incubar a 35 a 37 grados Celsius hasta su posterior lectura. Durante esta incubación el antibiótico va a difundir radialmente desde el disco a través del agar, por lo que su concentración va disminuyendo a medida que se aleja del disco. Y el diámetro del área de inhibición alrededor del disco se mide en milímetros y este puede ser interpretado a las categorías de sensible, intermedio o resistente de acuerdo con las tablas publicadas por los organismos encargados del control, en este caso el CLCI. Entonces en esta imagen observamos cómo el disco impregnado con antibiótico ejerce ese halo, el cual va a ser medido en milímetros y luego va a ser interpretado con las tablas. La segunda técnica es la técnica ETES. Esta es una técnica cuantitativa, a diferencia de la anterior. Esta permite la determinación de la concentración inhibitoria mínima de antibióticos mediante un gradiente de concentración del antimicrobiano sobre una tira. Esta es una alternativa sencilla y muy rápida a las determinaciones convencionales. La epsilometría es un método que combina los principios de la difusión en disco y la dilución en agar en el estudio de la susceptibilidad in vitro. Esta metodología puede ser utilizada en una variedad de microorganismos que pueden estar incluidos los fastidiosos y los anaerobios, en el cual el epsilómetro se compone de una tira sólida, como se observa aquí, de un material inerte con un gradiente exponencial y continúa el antimicrobiano problema en la cara inferior y una escala de lectura en la cara superior, como se observa acá. En su cara superior se aprecia una escala de dilución de la antimicrobiana impregnada por su cara inferior. Y la gradiente que se obtiene cubre las concentraciones adecuadas para realizar la concentración mínima inhibitoria del antimicrobiano
y va a corresponder a un número de diluciones seriadas que van desde la más diluida a la más concentrada. Acá podemos observar que va desde 0,016 microgramos sobre mililitros hasta 256 microgramos sobre mililitros. Ya pues para la lectura de los resultados de la tira de test, esta pues se va a colocar sobre una placa debidamente inoculada, igual que lo requerido en un antibiograma. Y luego del periodo de incubación es posible observar una elipse de inhibición cuyo borde intercepta longitudinalmente la tira en una posición donde una concentración específica del antibiótico causa la inhibición del crecimiento bacteriano, como podemos observar en la imagen. Este valor, llamado concentración inhibitoria, permite que sea la medición directa de la susceptibilidad del microorganismo al fármaco que se está evaluando. Y el dato cuantitativo se va a interpretar mediante las tablas dadas por el CLCI. Entonces aquí observamos un ejemplo en el cual está la tira del elipse y se observa el elipse de inhibición y la concentración inhibitoria que se mide cuando finaliza ese elipse. Acá podemos observar que en una misma placa de agar se pueden llegar a evaluar diferentes tiras con diferentes antibióticos y se puede ver la diferencia entre una tira con otra, pues dependiendo del antibiótico y de la interpretación que se le haga. Ya por último tenemos la técnica de elución en caldo. Esta es de las técnicas que se pueden utilizar para medir cuantitativamente la actividad de un antimicrobiano frente a un cultivo bacteriano. Y estos métodos se basan en la preparación de una serie de tubos con caldo o agar respectivamente, a los cuales se les agrega un antibiótico en diferentes concentraciones. Y esto pues se debe inocular a cada uno de los tubos con una suspensión estandarizada del microorganismo, y las pruebas se examinan después de incubarlo y se establece o se determina la concentración mínima inhibitoria del antimicrobiano frente al microorganismo que se esté evaluando. Entonces aquí podemos observar en la imagen cómo se hacen las diluciones seriadas del antimicrobiano. Normalmente se utiliza el caldo Müller-Hinton. Estos se inoculan y se incuban y luego se puede determinar la concentración mínima inhibitoria como dato cuantitativo. A continuación encontramos una tabla de similitudes y diferencias entre las técnicas habladas anteriormente. Entonces, entre la primera, que es la técnica de difusión en disco Kirui-Bauer, y la técnica ETES, encontramos las similitudes de que en juntas se utiliza un inúculo en la escala de McFarland, se hace una siembra uniforme en medio sólido, especialmente se utiliza el medio Müller-Hinton, se incuban de 18 a 24 horas, es práctico y sencillo al momento de realizar, confirman o detectan resistencias de bajo nivel o nuevos mecanismos de resistencia, también permiten analizar un gran número de antibióticos al tiempo y determina si es sensible o resistente. Y ya entre las diferencias, pues en la técnica de difusión en disco es un método cualitativo, usa discos de antibióticos, determina si es sensible, intermedio o resistente mediante la interpretación de las tablas publicadas por los entes de control, permiten la determinación de bacterias de crecimiento rápido y algunas bacterias fastidiosas, y es una de las técnicas más usadas. Y ya con respecto a la técnica de test, en las diferencias pues es un método cuantitativo. Una vez se obtiene el dato numérico, se interpretan en las tablas y se puede identificar si es sensible o resistente. Esta técnica es un poco más costosa, pero es más sensible y determina la concentración mínima inhibitoria de microorganismos exigentes o de crecimiento lento, como lo es Streptococcus pneumoniae. Y ya por último tenemos la técnica de elución en caldo, en la cual las similitudes es que usa el medio Müller-Hinton, determina sensibilidad o resistencia y
Las diferencias es que tiene una tira con antimicrobiano, mide solo un antibiótico, tarda mucho y gasta más material y es un método cuantitativo. Ya con respecto a las ventajas y desventajas, las ventajas de la técnica de difusión en disco es fácil, rápido y económico, sirve para apoyar la terapia bacteriana de tratamiento en cepas que pueden formar resistencia, es flexible en el uso de antimicrobianos, se pueden usar o se pueden evaluar varios al tiempo y no requiere equipos especiales. Y las desventajas es que es un método cualitativo. Para la técnica de test, las ventajas es que genera valores precisos de concentración inhibitoria mínima. La prueba ha sido exitosamente utilizada contra microorganismos aerobios, anaerobios y organismos de difícil crecimiento. Y las desventajas es que es un poco más costosa. Y la técnica de elusión en caldo, pues las ventajas es que es un método cuantitativo, le permite ser un poco más sensible. Y las desventajas es que gasta mucho más material, reactivos, antibióticos. Depende del nivel de complejidad del laboratorio, pues se puede usar esta técnica y todo depende de la disponibilidad de los insumos. Asimismo, pues los laboratorios de complejidad suelen usar o suelen hacer el reporte con técnicas donde se permita obtener la concentración mínima inhibitoria, ya que es mucho más sensible. ¿Cómo es esta técnica?